Hola familia, muy buenos días. Que sea un lunes provechoso para todos. Ha amanecido en República Dominicana un día en el que necesariamente el discurso no será bonito, aunque uno desea que sea un buen día, porque es 25 de noviembre. Aquí estamos en equipo, Pablo Maquini y Nelson Rodríguez, y queremos saludarles todos. Buenos días, muy buenos días, país. Gracias porque un día más, una semana más, un lunes más, nos reunimos aquí para contarles y comentarles una actualidad que, como dice Adi, pues está muy marcada por un tema, entre otros, entre el derecho de la mujer a olvidar, entre otras cosas, y el derecho de los ciudadanos a tener una buena clase política y que se celebren unas elecciones con transparencia. Bueno, ahí está la esencia, entre otras muchas cosas, porque las dunas de Baní no hay manera de que se paralice su destrucción, incluida la visita del Ministerio Medio Ambiente, que tal parece que sí existe, porque si fue el ministro es porque existe. Yo pensaba que no, pero fue el ministro el viernes y sábado y domingo se siguió destruyendo parte de las dunas. Pero muy buenos días, gracias, señor Rodríguez. Buenos días, lunes 25. Está de pena. Hoy es el 59 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal. En su honor fue instituido el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ya tendremos en el programa de hoy ocasión de hablar largo y tendido sobre el tema. Comienzo con un par de titulares. Lo primero que quiero felicitar es a la señora Genal Senior. ¿Quién es Genal Senior? Una señora que tuve ocasión de compartir localidades ayer. Ella es la presidenta del Atlético Pantoja, del Club Atlético Pantoja, que se coronó campeón de la Liga de Fútbol de la República Dominicana al vencer al Atlético del Cibao Fútbol Club, en un partido disputado de principio a final, al punto que después de 30 minutos adicionales se decidió en una tanda de penales. Entonces, mis felicitaciones al Club Atlético Pantoja, que vino de atrás después de un torneo de clausura que no le fue muy bien. Y mis felicitaciones a su presidenta y propietaria, Genal Senior. Y yo vi muchas cosas de cómo se está institucionalizando la Liga Dominicana de Fútbol, porque inmediatamente se produjo la victoria del Atlético Pantoja. La primera felicitación que recibió la presidenta de ese club fue del ingeniero Manuel Estrella, presidente del Cibao Fútbol Club. Mírenlo ahí. Eso es, no habían pasado 2 minutos. Sí, pero después de la éxtasis. Entonces, pero duele, sí. Eso habla muy, claro que duele, Pablo, pero que eso habla muy bien de cómo se ha institucionalizado la liga, de cómo lo que impera es la decencia, el espíritu competitivo. En el terreno de juego, les reitero que fue fiera la batalla. Pero al final lo que ha primado es seguir adelante. Entonces, mis felicitaciones al Club Atlético Pantoja y, ¿por qué no?, al Cibao Fútbol Club, porque se ganó la representación de la República Dominicana en la Liga de Campeones del Caribe, de la CONCACAF, que también iría el Atlético Pantoja. Entonces, deportividad, competencia, decencia. Y felicitaciones a Genal Senior, vuelvo y lo reitero, una dama en el sentido extenso de la palabra. Pero del lado del ingeniero Manuel Estrella, no solo es lamento por la derrota, porque el grupo Estrella está celebrando su 35 aniversario. Unas son de cal y otra de arena. Incluso, mira, qué bien. Esta noche será la actividad de celebración de esos 35 años aquí en la capital. Habrá una recepción en el Hotel Real Continental de la Winston Churchill
Actividad que será aprovechada para presentar el libro Infraestructuras, la base física del desarrollo dominicano, de Frank Moya Pon, y la presentación del mismo estará a cargo del ingeniero Pedro Delgado Malagón, Pedritín Delgado Malagón. Eso es esta noche en el 35 aniversario del Grupo Estrella. ¿Y quién se puede resistir a no felicitar a quienes han sido tan cerca de uno, exitosos, y que no se han quedado con el éxito ellos solos? Porque la verdad es que trabajar en Ingeniería Estrella y las empresas afiliadas, para quienes tienen la experiencia, saben que es un lujo. Una empresa que tiene un reconocimiento por su personal humano y por la expansión y la innovación, que vaya madre, como dicen en mi casa. Todo implica que un día como hoy la fiesta es extensiva, así que no solo es fiesta porque estamos en temporada navideña, sino porque los buenos están celebrando que hay espacio para crecer. Muy bien. Queremos saludar. Dos cosas, Pablo, a nivel de titulares, porque no hay mucho ánimo para teorizar en el día de hoy. Lo primero es que el plazo que dio la Junta a los partidos para que se pronuncien sobre su propuesta de voto automatizado y conteo manual vence a las 6 de esta tarde, aunque el PRM pidió que se aplazara por 2 días hasta el miércoles. Creo que no hay razones para no aceptar la propuesta del PRM, que dice que está discutiendo la situación. Y lo segundo es que hay un tema en la palestra y que va de seguro a estar en los primeros planos de debate, y es la participación del presidente Danilo Medina en la campaña electoral. Incluso el propio PRM depositó una instancia en la Junta Central Electoral pidiendo que se prohíba la participación de Danilo, a lo cual el PLD ripostó pidiendo que no se prohíba lo que el PRM quiere que se prohíba. Yo creo que esta discusión ya se hizo, recuérdense, cuando el PLD nombró un batallón de funcionarios. Ahí se discutió el alcance de la ley electoral, de la ley de partido y principalmente de la ley de función pública. Yo creo que la discusión resultaría relativamente fácil para la Junta Central Electoral si habla con claridad. La Junta debe emitir una resolución o fijar una posición por escrito, porque en aquella ocasión fue su presidente que dio una declaración. Pero realmente ya amerita que la Junta o ponga los puntos sobre las sillas o clarifique los aspectos de la ley, porque realmente la ley electoral expresamente no tiene una prohibición a la participación de los funcionarios públicos en campaña. Incluso el artículo 95, en su párrafo 3 de esa ley, es bastante claro al respecto sobre los funcionarios que administran recursos del Estado, que no podrán prevalerse de su cargo para realizar campañas ni proselitismo a favor de un partido o candidato, que tampoco podrán usar las áreas físicas y los espacios, así como los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución. Aquella vez se dijo, no, pero nosotros no estamos prevaleciéndonos de nuestras funciones, y se quedó así. Pero se debatió de manera errónea la ley de función pública 4108. Digo de manera errónea porque se estaba pidiendo que renunciaran los funcionarios, y la ley en ningún momento plantea eso, sino que no lo hagan dentro de sus horarios de trabajo. Pero hay un artículo, el 80 de la ley 4108, en su numeral 13, que sí la Junta debe prestarle atención. ¿Qué dice ese artículo? Si lo tienen por ahí sería conveniente. Dice así: servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución. Ese artículo es aplicable al presidente Medina porque está dirigiendo demostraciones partidistas desde su función. Pero veré qué dice la Junta, aunque yo escribí un artículo hoy al respecto con cierta sorna en Diario Libre, que si nos remitimos a cómo se desarrolló la discusión con Leonel, que decía
que prevalecía lo que decía la Constitución por encima de cualquier ley, que lo que prevalece son los derechos fundamentales. Danilo puede alegar sus derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. Entonces, en el enfoque que se le dio a la ley, los abogados de Leonel, de que la Constitución está por encima de cualquier ley, ahora seguro los abogados del presidente Medina van a decir que la Constitución le garantiza a él su derecho al libre tránsito, todo ese tipo de cosas. Entonces digo con cierta sorna, porque realmente la Junta debe hacer una aplicación estricta de la ley en el asunto de las vallas. Usted vaya en toda parte, incluso de candidato para mayo, ahora lo que son las elecciones de febrero. Entonces lo dejo así porque va a ser un tema de debate, pero ojalá que la Junta vaya al fondo y se pronuncie con claridad. El problema es que la aplicación selectiva de las leyes y la indecisión y la falta de decisión para ejercer la autoridad de parte de la Junta Central Electoral nos puede traer a nosotros hacer pasar un mal momento en las elecciones de febrero o de mayo. No quiero continuar sin unirme a las felicitaciones al Grupo Estrella en su 35 aniversario, que como ya les digo, Dios es tan grande que sabía que Pantoja iba a ganar. Le dijo, mira, vamos a poner que el Cibao Fútbol Club pierda, sí, pero en la semana aniversaria del Grupo Estrella. Entonces duele un poco menos. Pero quería unirme a esa felicitación y el reconocimiento por lo que está ocurriendo aquí en lo que tiene que ver con el fútbol, que ha sido la cenicienta durante décadas. Yo recuerdo el equipo del Refor en San Cristóbal, luego el de Lisa con José Mujica, ese es Mujica, no Mujica, que era el entrenador de la selección nacional. Desde entonces el fútbol era una cosa de muy San Cristóbal, Santiago con Elisa, La Vega, en Villatapia había muy buenos jugadores y Moca, por supuesto. Pero eso estaba así como una minoría y gracias a Dios y al esfuerzo de mucha gente, comenzando por Manuel Estrella, pues porque en esto no solamente de afectos y cariños, sino de minoplis. O sea, de una persona que dice, no, yo quiero que esto avance y tengo la posibilidad de invertir, de meterme en esto, porque lo del fútbol, señores, esto da positivo por donde quiera que ustedes lo vean. Lo hemos hablado aquí en los viernes psiquiátricos con José Miguel Gómez, lo que significa el deporte. Ese muchacho que desde chiquito, gracias al deporte, aprende a perder. Yo tengo amigos que no voy a mencionar, que cuando comenzaron a jugar se daban con la portería en la cabeza, porque no sabían perder y hacían una rabieta terrible, y fue gracias al deporte. Entonces qué bueno que aquí se está tomando muy en serio y el crecimiento del fútbol es una cosa maravillosa, con el elemento de que ha comenzado de arriba hacia abajo. Y hay un elemento chulísimo y es que el béisbol, y yo sé de eso porque soy nieto y sobre todo hijo de un deportista de toda la vida, el manager de toda la vida del béisbol amateur en Baní, de lo costoso que es el béisbol, porque hay 9 guantes, hay una pechera, hay varias bolas, hay unos bates. Señores, el fútbol son 2 piedras en un lado, 2 piedras en el otro lado y un balón. Vámonos a jugar. Entonces, aquí el fútbol lo único que va a hacer es crecer. Y cuando eso se siga dando como ya se está dando, habrá un lugar especial para el empresario, entre otros, pero el empresario que más ha apostado a eso. Y me parece a mí que, yo sé que el Acero Estrella y el Grupo Estrella ha hecho grandes inversiones, pero yo creo que el dinero mejor gastado es esto en el deporte, en el fútbol. Yo envío un abrazo no solo por el Cibao Fútbol Club, sino en su 35 aniversario. Yo espero que el vino, Nelson, porque allá estaremos. Allá estaremos. Pero bueno, ojalá quedarse uno en estas cosas tan agradables y no tener que entrar al aspecto de la política o de las querellas. Y no voy a hablar de la mujer y todo esto que viene ocurriendo y el gran debate, porque el debate y la conversación viene ahorita
con un trío de personalidades de la lucha en defensa de la mujer encabezada por la ministra. Pero sí quería hablar un poco de esto de el Ministerio de Medio Ambiente y Baní y las dunas de Baní. Y es que las dunas de Baní es un pueblo relativamente pequeño. Somos de una manera u otra 15, 20 familias que nos damos vuelta, son que se cambian. Es más, si usted se enamora de una muchacha, no le pregunta mucho los apellidos porque fácilmente terminan primos. Entonces, en Baní todo se sabe, todo se conoce. ¿Cómo es posible que un ministerio completo con la seguridad del Estado a su servicio no pueda investigar quiénes son los hijos de su señora progenitora que está acabando con las dunas? Esas mafias, ¿quién los lleva? ¿Cómo se mete? Yo envié una caterva de fotos de todo lo que está ocurriendo en las dunas. No sé si pudieron bajarlo. Ese es el video viejo. Hay otro más. Oscar debe tenerlo, pero que muestra lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que la semana pasada el pleito era porque ¿dónde caray está el Ministerio de Medio Ambiente? Que, como yo comentaba, yo no estaba muy seguro de que existía. Entonces, ¿dónde está? Que esto está pasando, esto pasa siempre, esto es viejísimo. ¿Qué pasa? Bueno, pues el asunto se puso peor porque el ministerio, el señor ministro, incluso fue a las dunas. Me imagino que bajo la presión pero él fue el viernes y ya el sábado todo siguió igual. Y ayer domingo también. Hay unas fotos por ahí que ojalá que quizás no va a dar el tiempo, pero son unas fotos que muestran la depredación de cómo esto se está dando. Pero quería destacar precisamente el hecho de que cómo es posible que lleguemos a una situación donde las autoridades se declaran incapaces de hacer algo tan simple como evitar la depredación de un tesoro de interés mundial, que es una zona más que protegida, y que, como le digo, no es ni la embajada, ni el CONEP, ni ninguna de las 10 familias que está asaltando las dunas. Son unos señores que tampoco el PLD va a perder las elecciones. Wilton Guerrero no va a salir senador si se le aplica la ley, porque uno no pide nada que no sea la bendita aplicación de la ley. Pero volvemos con el mismo tema. Mira, Nelson, Adis, con esto de lo peor es cuando una institución no quiere hacer el trabajo. Las leyes existentes dan y sobra para organizar la participación del presidente en actividades político-electorales. Pero es increíble cómo pasa el tiempo y la Junta Central Electoral se empecina en enviarle a la ciudadanía esa señal de que ella no tiene autoridad para imponer la ley. Y mencionaba lo de las vallas. Las elecciones son en mayo, las presidenciales, hay vallas por donde quiera. Son relajo. En un momento determinado puede ser que agarren un reglamento y se lo apliquen a alguien circunstancialmente. Lo vimos en las primarias. Primero nos dijeron, no, lo que pasa es que la actividad está bien que se celebre, creo que fue la de Lionel o de alguien. No fue la de Lionel, fue otra actividad que se iba a celebrar en el Palacio de los Deportes, en la Naranja. Entonces dijeron, no, lo que pasa es que es bajo techo. Si es bajo techo no hay problema. Bueno, pues un mes después hicieron una en el Estadio Olímpico. Y ahora con esto, pues lo que tú colocaste ahí, Nelson, le da autoridad de sobra para decirle a la presidencia de la República y a los funcionarios, sí, el ministro de X cosa o el presidente puede ir a una actividad. Lo que no puede es utilizar los recursos del Estado para asistir, ni hacerlo dentro del horario de trabajo. Pues eso se norma, porque aquí se habló muchísimo. Yo recuerdo, si mal no, creo que en el 2007 fue en la parte administrativa que manejaba Roberto Rosario, se hizo un proyecto que recuerda un reglamento para la ley electoral de entonces, que incluso, y luego se habló aquí en todo el proceso del nuevo régimen,
de poner, bueno, 6 meses antes el presidente, está prohibido que el presidente asista a inauguraciones. Se prohíbe el uso con gadejo del presupuesto nacional. O sea, todo esto, si hay voluntad de la Junta Central Electoral, las leyes existentes y los artículos de esas leyes, si buscan bien, pues da argumentos y poder para organizar la cosa. Lo que no dice es tasativamente, se prohíbe que el presidente... No, el presidente puede ir. Ahora, ¿con cuál seguridad va el ministro a su actividad? ¿En cuál vehículo va el ministro? Y si el ministro va y yo demuestro que va acompañado de 7 militares que los paga el contribuyente dominicano, ¿qué le pasa? Absolutamente nada. Entonces caemos en mi vieja queja, la aplicación selectiva de las leyes. Aquí la ley es una cosa o vaina que está ahí y se aplica a según. Y señores, ni siquiera porque tenemos unos años donde a nivel internacional todas las encuestas, mira, esta la más reciente Barómetro de las Américas, pero anteriormente fue la Latino Barómetro, más la realidad, que vale más que las encuestas, de lo que está pasando con la política, el momento de la antipolítica, el momento del antipolítico, el momento donde las instituciones básicas de la democracia cada vez tienen menos credibilidad frente al ciudadano. Pasan todas estas cosas y uno se pregunta, ¿a qué estamos jugando los dominicanos con nuestra democracia? ¿A qué estamos jugando? Porque es un asunto como de que aquí todo se vale. Y ahora estamos entrando en unas campañas donde ustedes ven que no hay ideas ni propuestas. No hay manera de que se logre un debate de ideas. A mí me han felicitado 200 veces porque la felicitación no es para mí. Yo digo, no, lo único que fue en mi programa. Yo reuní a Cristóbal Rodríguez y a Manuel Fermín Cabral, abogados de los tribunales de la República, a debatir sobre el tema de que si Leonel puede ir o no puede ir. Óyeme, la cantidad de gente que me ha dicho, oye, qué maravilla usted ver dos gente que no están de acuerdo en algo, debatiendo con esa altura, con esa decencia, pero con esa fortaleza de argumentos. Entonces aquí vamos a un proceso municipal, luego legislativo, luego presidencial, y no hay manera de uno ver, porque a mí me gustaría ver a los candidatos a senador, al Senado, diciendo, bueno, enfrentando qué usted va a hacer. Pero también sería maravilloso ver a un Leonel Fernández, Luis Abinader y a Gonzalo Castillo en lo fundamental, decir qué ustedes van a hacer, cómo lo van a hacer, a qué se comprometen. Pero no, nosotros vamos cada día más pervirtiendo la democracia dominicana. Y no importa lo que esté pasando en el resto de América Latina, en el resto del mundo, nosotros vamos así como que nadie y todo esto. Mientras tanto, usted ve ahí un PLD en muy mal momento, un Leonel Fernández cuyo objetivo fundamental, y es lo lógico y esperado, es evitar que su archirrival gane las elecciones. Y un Abinader que lo único que le falta ahora, que es lo más difícil, es encantar, convencer. Ya Luis Abinader logró lo que era su meta hace 5 o 6 años, convertirse en el instrumento político electoral para sacar al PLD del poder. Él es el instrumento, eso no se discute. Ahora viene lo más difícil. Va a generar, Luis, esa confianza, va a enamorar a la gente, porque en la política ya más que este asunto, ya más que conmover, se trata de convencer, porque más de convencer, se trata de conmover, porque ya se ha demostrado científicamente que en esto de la lucha electoral la parte emotiva, sentimental, vale más incluso que el razonamiento, y esto se ha estallado a partir de esto de las redes sociales, que ustedes saben que con los algoritmos ustedes tienen una cuenta de Facebook, y en su cuenta de Facebook las noticias que le llegan son las noticias con las que usted está de acuerdo.
Dice, pero qué raro que aquí, por ejemplo, yo soy de la Iglesia Católica y a mí nada más me llegan las noticias que tienen que ver positivamente con la Iglesia Católica, o al revés. Entonces, aquí está el escenario. Vamos a tener que seguir en esto, pero creo que la Junta Central Electoral tiene una prueba de fuego. Y si fuera la Junta Central Electoral que tuviera esa prueba de fuego, no fuera gran cosa. El problema es que esta es la gran prueba de fuego para la democracia dominicana, porque cada día más, y ya está demostrado demoscópicamente, cada día más el dominicano, aunque le vote, cree menos en las instituciones políticas y en sentido general en las instituciones fundamentales de la democracia. Y así no hay pollo que llegue a gallo. La Junta Central Electoral tiene la bola en su cancha. Vamos a ver cuándo la patea, si hoy, mañana o pasado, pero debe patearla, porque se mencionaba la campaña a senadores que pueden debatir, que no pueden debatir. Resulta que todavía la Junta no ha aceptado y no ha inscrito ninguna candidatura a nivel congresional, pero el debate congresional está al rojo vivo en este momento. Incluso funcionarios públicos que aspiran a una posición electiva en el Congreso están en campaña. No solamente que es a destiempo, sino que la ley en todo caso diría que esos funcionarios públicos deben renunciar con disfrute de sueldo, ese chino me gusta, con disfrute de sueldo para dedicarse a su campaña, pero eso es cuando comience la campaña, ahora no. Lo segundo, sobre la inauguración de obras, eso la ley electoral lo regula y para las municipales dice que 40 días antes a la fecha, es decir, que eso sería el 5 o 6 de enero, que ya el presidente ni ningún alcalde puede participar en actos de inauguración de obras. Y finalmente, la Junta, parte de la bola, son más de una bola que tiene en su cancha, es decir, que va a tener que repartirse cómo patearla. Lo del voto automatizado, que decía que el PRM pide que se deje hasta el miércoles, yo creo que el debate debe ubicarse en el voto automatizado, porque hay una confusión. Voto automatizado y voto electrónico son cosas distintas. Eso se ha aplicado más de una vez. Y en muchas partes del mundo que se está rechazando el voto electrónico es porque se ha demostrado que es probable o es posible intervenirlo y que se conozca por quién tú votas. Es decir, que no garantiza el derecho al voto. Entonces, voto automatizado es una cosa distinta. Incluso las 4 universidades que hicieron el informe sobre el voto automatizado dijeron que esa parte no es posible, o sea, que garantiza el voto secreto, lo que ellos llaman trazabilidad. El otro aspecto es que es perfectamente auditado ese voto automatizado. Y lo tercero, que también es posible que transmita fuera de línea. Entonces hay una discusión que se habla indistintamente de voto electrónico y voto automatizado. Incluso a participación ciudadana, la Junta tuvo que aclararle, porque vino una funcionaria extranjera de Transparencia Internacional y comenzó a hablar del voto electrónico. Y el presidente de la Junta dijo, no, eso es voto electrónico, pero lo de nosotros es automatizado, que es otra cosa. Entonces es bueno establecer la diferencia. No es lo mismo y no podemos dar cátedra de que en gran parte del mundo se está volviendo el voto electrónico como si fuera sinónimo de automatizado. Pero el key del asunto es que es otro balón que tiene la Junta Central Electoral en su cancha. Pero debe la Junta Central Electoral aprender. Yo puedo concertar un encuentro entre ellos dos, o el Pleno con la Dirección de Impuestos Internos. ¿Cómo se le aplica la ley a la gente? Yo debo pagar impuestos. Si el límite para pagar, qué sé yo, lo del ITEVIS es hoy, significa que si yo no pago hoy, ya yo mañana tengo unos cuartos atrás, encima, que tengo que pagarlo. Y si no pago mis impuestos, hay todo un procedimiento donde podemos ser todos los amigos. Usted puede ser en llave de Magín, pero no. Esos señores van y le hacen lo que tienen que hacer y van por parte hasta llegar incluso a cerrarle su negocio. Y usted puede ser peledeísta, comunista, ateo disociador, del Opus Dei, evangélico. Si usted no paga impuestos, yo lo parto en dos con la ley en la mano. Entonces, la Junta Central Electoral tiene que tomar un taller de fin de semana con impuestos internos, para así como Magín y su equipo toman el código tributario y se lo aplican a la María Santísima si fuera necesario, ellos hagan con las benditas leyes, hagan eso, porque
Busquen la letra chiquita de la ley de partidos, del régimen electoral. Ya la ley de partidos tiene hasta ¿cómo se llama? El reglamento, ya tiene un reglamento que es más específico aún. O sea que las leyes, el reglamento, todo está ahí. El asunto es sí, ok, en los últimos 40 días el síndico tal no puede inaugurar. Ok, el síndico inauguró. ¿Qué le pasa? Absolutamente nada. Así no podemos. Menos mal, ¿ya las damas llegaron? Qué bueno. Hay un tema obligado hoy porque 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra la violencia a la mujer, el rechazo internacional, un tema que de paso se internacionalizó a partir de la muerte de las hermanas Mirabal. Y quién diría que íbamos a estar consiguiendo en ese momento tanta atención, pero nos íbamos a quedar en la cola en que nos encontramos. Este tema es de mucho interés para nosotros, así que hemos convocado a un panel especialísimo en el que hemos traído a Virtudes de la Rosa, que es la directora del Instituto de Género de la UAS, también a una terapeuta de la categoría de Ivonne Guzmán y, como si era poco, la ministra de la Mujer, Janet Camilo. 3 mujeres de mucho calibre conversan con nosotros este tema en breve. No se mueva. Continuamos en el Enfoque Matinal y tenemos invitadas de lujo. El tema es un tema mundial que preocupa y ojalá que ocupe, porque lo cierto es que el mundo así no puede ser. Se habla mucho de avances materiales, avances tecnológicos, pero mientras una mujer muera por el hecho de ser mujer y no tenga la mujer el derecho a olvidar, entonces esto no podemos hablar ni de civilización para no hablar de democracia, porque es el Día Internacional de la Violencia contra la el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Es de rigor, pues, y todo un placer recibir aquí, comenzando por la señora ministra de la Mujer, doña Janet Camilo, también Virtudes de la Rosa, que es del Instituto de Género de la UAS, y Ivonne Guzmán, que es psicóloga y terapeuta familiar. Bienvenidas, todo un placer. Gracias. Un placer para nosotros. ¿Podríamos, por favor, situar la República Dominicana en esta peste de la violencia contra la mujer en el contexto latinoamericano e incluso mundial? ¿Cómo estamos y cómo hemos ido avanzando, si es que lo hemos hecho? Bienvenidas. Bueno, la CEPAL está dando seguimiento y pues a las estadísticas y a ver cómo este fenómeno trasciende. Lleva a las estadísticas de 221 países en el mundo. De esos 221 países, 23 de los que más violencia contra las mujeres existe están en América Latina. El Salvador y Honduras son de los primeros y República Dominicana se encuentra entre los primeros 10 países de América Latina. La región del mundo donde más feminicidios suceden es tanto en Asia como en los países europeos, más Europa del Este. De hecho, cuando pasan los inviernos y se descongelan los ríos, los lagos, pues suelen aparecer muchos cuerpos enterrados en la nieve, en el hielo, y vemos como países como España pensáramos que tienen la mayor incidencia de feminicidios, sin embargo es de las tasas más bajas que tiene Europa, hablando alrededor de un 2.6 feminicidios de cada 100.000, sin embargo hay países de Europa del Este que tienen mayor tasa, inclusive llegando a tener la mayor tasa en Europa, que es de 5.6 y 5.9 Europa del Este. República Dominicana ha avanzado. Estamos hablando que del año 1997, por vez primera en República Dominicana, se le pone nombre y apellido en la parte legal penal a lo que es la violencia contra las mujeres, con la modificación al Código Penal Dominicano que introduce lo que conocemos como la ley de la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Del 97 aquí hemos avanzado. El primer paso fue sensibilizar a los administradores de justicia. Al principio, tanto jueces como ministerios públicos se resistían a aplicar esta ley, incluyendo la policía. Y la primera parte fue sensibilizarlo. Por supuesto, esa sensibilización no termina, porque lo primero es que los personajes salen, entran a estos administradores de justicia y hay que ser continua esta sensibilización. Pero hemos avanzado. La Policía Nacional tiene un área especializada que la dirige la coronela Teresa y tiene departamentos en diferentes partes del país que dan servicios directos al tema de atención
La Procuraduría General de la República, a partir del año 2000, tuvo su primera unidad de atención integral. Hoy tiene alrededor de 26, 28 unidades de atención integral y tenemos fiscales ya más sensibilizados. En la judicatura, pues por igual. Estamos hablando que la puerta de entrada a los casos de violencia es el tribunal, es el juzgado de instrucción. La Fiscalía ya en el nuevo Código Procesal Penal no es la que da órdenes de protección ni de alejamiento, sino que es la que solicita ante el Tribunal de Instrucción. Entonces, el Tribunal de Instrucción es que toma todas las medidas cautelares y es el inicio en el proceso penal en la República Dominicana. Tenemos también una judicatura que a través de la Escuela de la Judicatura pues se encarga de sensibilizar en cuanto al género. Pero por supuesto, la realidad nos dice que aún nos falta mucho por sensibilizar y mucho por hacer en el sistema de administración de justicia. En los días recientes parecería que la Casa, hablando del país, está observando cómo se ha remediado de alguna forma el hecho de que la mujer ya no tiene que llevar esa citación, pero hay otros actores que deberían tener un nivel de responsabilidad para impedir el trauma y se ha involucionado. ¿Ustedes consideran que la falta de una coordinación de las instancias públicas ha dejado cabos sueltos que ahora permiten que estemos viendo a la justicia como un ente que no respalda las políticas para evitar los crímenes? Es que ciertamente el tema de la violencia, en el tema de la violencia, el sistema de justicia es el último que entra en el eslabón. El proceso es mucho más amplio que eso y por eso hemos estado exigiendo que se cree el sistema integral, una ley que cree un sistema integral donde entre el sistema educativo, donde entre el sistema de salud, que es generalmente por donde entra oficialmente el caso de violencia. Cuando una mujer llega a un hospital a solicitar ayuda, incluso en ocasiones acompañada de su agresor, que la lleva y hace creer que se cayó, se dio un golpe en el baño, que eso, el sistema de salud, tenemos que integrarlo para que entiendan y detecten los casos y también se involucren. Nosotras planteamos que el organismo rector de los temas de violencia es y tiene que seguir siendo el Ministerio de la Mujer, por esa visión integral que tiene que tener. Lógicamente, el sistema de justicia juega un papel fundamental y por eso estamos planteando que se creen tribunales especiales, que no cualquier juez que no esté debidamente sensibilizado intervenga en el caso, porque por eso se dan los casos que se están dando. Hemos estado condenando a los fiscales y las fiscales que han hecho los acuerdos, pero esos acuerdos han sido ratificados, han sido confirmados por un juez. Entonces, es un sistema que tiene que ser integral. Tenemos que involucrar a los actores sociales, tenemos que desarrollar procesos de sensibilización a las familias, a las iglesias, a todo el que participa, a los medios de comunicación, es fundamental. La participación de ustedes como agentes de cambio, de educación, que forman parte de todo ese sistema de socialización donde se construye la visión de ser hombre, la visión de ser mujer, es fundamental también. Aunque ahí queda demasiado por hacer, porque yo recuerdo los talleres del CIPAF, hace ahora más o menos 1000 años, inicio de los 70, nos corregían por aquello del crimen jodido, crimen pasional. Vamos por el 2019 y todavía hay crímenes pasionales, increíblemente. Ahora, ¿qué impide, señora ministra, que el Estado, el presidente de la María Santísima, tome la decisión de que en un acto de justicia, de legalidad y de pragmatismo en el buen sentido de la palabra, y creo que para eso existe, el Ministerio de la Mujer sea el eje rector donde todos los esfuerzos lleguen y partan desde el Ministerio de la Mujer? ¿Qué dice el presidente? Perdón que mencione el presidente, pero aquí todo gira en torno al presidente. O sea, ¿por qué uno ve el Ministerio Público con su protagonismo por aquí? Tal ministro tiene un área de qué sé yo qué, la otra. O sea, ¿qué explica esto? ¿Qué está ocurriendo? Porque la tragedia no puede ser mayor. Por favor, por favor. Bueno, lo primero es, como decía Virtudes, desde hace años estamos trabajando para que se conciba una ley que, en vez de un decreto, sea la que rija un sistema integral. En el año 1999, el presidente entonces pues dictó un decreto creando CONAPLUVI. CONAPLUVI es la Comisión Nacional de Prevención y Atención de la Violencia hacia las Mujeres. Pero ese organismo, como está constituido como por 21 instituciones y que los representan sus cabezas, se ha hecho un poco inmanejable y
el trabajo que hay que hacer en la ruta crítica de intervención pues no ha sido tan eficiente como debería ser, debido a que la coordinación pues desde nuestra mirada debe de ser, aunque intersectorial, pero más reducida en el tema del campo de la intervención. ¿Y quién preside eso? Lo preside el Ministerio de la Mujer con la Pluvi. ¿Qué sucede? Que aquí en República Dominicana la violencia entró por el conducto penal. O sea, cuando hablamos del 97 estamos hablando que la violencia se judicializó desde un inicio en República Dominicana pensando que era un tema penal, que era un tema legal. Y sucede que la violencia no es un tema legal. Su principal causas, es multicausal, está en la cultura. ¿Qué significa eso? Está en la educación, está en el nivel psicológico, está en la parte de cómo nos educamos, hombres y mujeres, tanto en el nivel formal, que son las escuelas, como en el informal, que estamos hablando de nuestros hogares, cada uno de nosotros. Entonces, el abordaje debe de ser interministerial, interinstitucional, pero el gobierno aboga de que esta materia pues sea coordinada a través del Ministerio de la Mujer, como pasa en América Latina. Tenemos 9 leyes integrales, todas las coordina el Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque es un ente que tiene que velar para criticar, supervisar, monitorear que la policía, el Ministerio Público, Salud Pública, Educación, CONANI, pues realicen las labores de una manera tal que podamos tener mayor eficiencia. Nadie se mira en el espejo y se encuentra que lo está haciendo bien. Entonces el ministerio, como de una forma u otra, lo que es el rector de las políticas públicas, no debería actuar directamente dando servicio, es el órgano que tiene esa responsabilidad. Ahora bien, que diferentes instituciones den servicios y tengan programa, eso está bien. ¿Por qué? Porque es un tema de presupuesto y es un tema de que cada institución debe dar un servicio de acuerdo a su área programática. Lo que tenemos que seguir fortaleciendo, y este reto, es la coordinación interministerial, interinstitucional e intersectorial. Claro, también desde una visión multidimensional. ¿Hasta qué punto la política ha dañado un poco esto? Más bien la politicaría, el hecho de que la ministra de la Mujer es de un partido que no es el PLD, por consiguiente no es una de las duras del comité político a la cual hay que tenerle un respeto. ¿Hasta qué punto algo tan nimio como los partidos y las cosas tiene en parte explicación de todo esto, la explicación de todo esto? Mira, yo soy del PRD y tengo 3 años en alianza, y sin embargo te puedo decir que yo no me he sentido que la respuesta ha sido por un tema político. Al contrario, yo he sentido solidaridad de parte de los diferentes ministros en este tema. Yo he sentido que se nos apoya en los programas. El presidente de la República también nos apoya tanto así que inclusive el mismo presupuesto, que aunque es pequeño, cuando yo llegué teníamos 530 millones de pesos. Cuando el presidente llegó en el 2012, eran 365 millones que tenía el Ministerio de la Mujer en el 2012. Cuando yo llegué, 530, y hoy, para el 2020, tenemos 808 millones de pesos. Tú me dices, bueno, sigue siendo mínimo, es así, pero hemos tenido alguna alza. ¿Para qué? Para construcción de 2 nuevas casas de acogida que están terminando ya a final de este año. Hace falta una intención también de la clase política. O sea, la clase política en muchas oportunidades entiende que como yo soy del PRD y soy la ministra del gobierno de Danilo Medina, los temas que yo convoco pues se apartan de ellos. Entonces, en eso hemos hecho una sinergia. Por ejemplo, el movimiento de mujeres ha sido siempre, y de hecho ha acompañado siempre al Ministerio de la Mujer. Hemos tenido una sinergia que nosotros trabajamos junto a una agenda y tratamos de sumar. ¿Por qué? Porque no importa quién dirige el Ministerio de la Mujer es de las mujeres dominicanas. Y la temática que lleva y el trabajo es a favor de las mujeres dominicanas. Entonces, mi querido amigo, como en esta época los aguiluchos sufrimos cada vez que ganan los liceístas, pues en la violencia vemos también cómo las banderas políticas de vez en cuando tienen también efectos, sobre todo en la violencia política que también existe. La marcha de ayer, por ejemplo, vimos cómo todos los partidos fueron, pero vimos cómo los partidos, en vez de llevar la camiseta o verde o naranja, como se llevaba en la marcha, la llevaron de color de sus partidos. O sea, para decir, o sea, el PRM está aquí, el PLD está aquí, tal partido está aquí. Entonces, ¿eso qué implica? Que aún se suman, el tema de la diferencia partidaria tiene un peso, y yo creo que al final esta cultura de nosotras y nosotros tiene que entender que las políticas públicas, no importa quién la produzca, es para el beneficio y el bienestar de todos y todas. Cifras oficiales han dicho recientemente que los casos son menos este año. Con eso intentan categorizar que hemos mejorado. Al mismo tiempo, ¿cómo impedir que nuestras niñas mañana también sean igualmente víctimas de violencia si esto viene de la familia y la familia está cada vez más destruida? Tenemos especialistas, continuamos hablando de este tema, pero lo hacemos luego de esta
pausa hoy día de la lucha en contra de la violencia hacia la mujer. No se mueva. Estamos en un momento en que la sociedad se tiene que pensar a sí misma por los problemas de violencia de género, así que hemos amanecido con un panel con un gran contenido. Aquí vuelvo a presentar, por si usted ha sintonizado en el trayecto, tenemos a la ministra de la Mujer, Janet Camilo, también tenemos a Virtudes de la Rosa. Bueno, para seguir en el mismo orden, está Ivonne Guzmán, que es psicóloga y terapeuta, y Virtudes de la Rosa, que es directora del Instituto de Género de la UAS. Quiero abrir entonces este bloque preguntando, ¿por qué cuando se genera un crimen se hace como un dominó de más? Otros crímenes se suman a los hechos. ¿Qué atrae al próximo? Podría, para arrancar, Ivonne, que es terapeuta en el asunto. Sí, mira, cuando hablamos del tema de la violencia, como decía la ministra hace un momento, tenemos que ver las diferentes causas o factores que determinan un comportamiento. Si hay alguien que tiene en su hogar o ha tenido una pareja, y en este caso está en una condición de separación, el hombre tiene unas características que es la dominación, el poder, el control y la manipulación. Este hombre que no reconoce los derechos de quien considera la víctima, en este caso la mujer, no resiste una separación. Entonces, si él en el hogar está viviendo esta situación y hay una exposición de los medios de comunicación que por amor mató a una mujer, que por problemas pasionales. Entonces, el tema de hacer los abordajes de la violencia contra la mujer debe ser desde el foco integral. O sea, cuando un medio de comunicación legitima de que por amor un hombre puede matar a la mujer, y que el hombre está en la huida y la mujer está muerta, y colocamos la imagen de la mujer sonriendo o el cuerpo de la mujer ensangrentado, ese hombre que está en el hogar dice, pero si lo hizo alguien que se desreguló y es por amor realmente, yo termino también con la vida de quien yo considero me pertenece. O sea que el desmonte de las conductas violentas en los agresores también debe ser un desmonte en la cultura. Los medios de comunicación tienen un poder absoluto. Si revisamos los últimos 20 días, cómo han utilizado un mismo móvil, el Arma Blanca, y cómo los hombres han tenido condiciones de o terminar con su propia vida o darse a la huida. Ante la realidad, Ivonne, de que el medio no hace la noticia. No genera la noticia de forma correcta. Presenta hechos. El medio presenta hechos, no generó los actos. No presenta hechos, pero dependiendo de cómo se presenten, ¿cuál puede ser un efecto u otro. ¿Cuál puede ser el correcto abordaje, hablando de que el medio solo es un difusor? Dime, si pasa un caso, un hecho, y él la mató con un arma blanca, ¿por qué decir que fueron 26 puñaladas? ¿Y por qué decir que fue con arma blanca? Que fue un arma blanca, o sea, la mató. Pero además cómo se presenta, inclusive nosotros que trabajamos con los niños huérfanos de feminicidio, hemos visto cómo niños que ya en su etapa terapéutica ha avanzado el tema de la crisis y ya está en la etapa de atención en el dolor, en la misma escuela, otro niño encuentra una foto en el periódico o en las redes y se lo enseña, y ese niño retrocede otra vez a la crisis que vivió en el momento de que ocurrió el hecho. Entonces, ¿cómo manejamos las informaciones, sobre todo en las redes sociales? O sea, que los otros días había un video de una de las muchachas que fueron asesinadas, donde ella iba en un vehículo y él le decía, tú me debes dinero. O sea, ¿qué necesidad hay, después que esa mujer está muerta, de matarla en vida también, presentando eventos de esta naturaleza, que lo que crean es el efecto espejo, como dicen en psicología, de que se repite entonces, y como dice la doctora Lina, entonces el que está en esa situación y no ha cometido el hecho, dice, bueno, mira, yo la mato y voy al tribunal, y el tribunal entonces lo que me va a dar es voy a tener que pagar una fianza. Entonces, por eso es que estamos en contra de que la violencia se negocie, por eso es que estamos en contra de que a la violencia se le ponga precio en los tribunales con el tema de la fianza. No, si me van a sacar, yo pago 10,000 pesos por 3 trompones y pago 50,000 pesos por 3 cuchilladas, mañana pago cuánto. Entonces, o sea, todo eso hay que verlo de las secuelas que genera una cultura que justifica hoy la violencia y una gran cantidad, por suerte que es entre el 10 y el 15 de hombres masculinos violentos que están al acecho de ver cómo perpetúan sus violencias. Pero me gustaría que tocáramos, por favor. Yo quisiera hablar además sobre el elemento del crimen pasional, que tú lo sacaste y decía que ya en los años 70 Steve Pfaff lo planteaba. Ese mismo concepto que se ha utilizado también para maquillar las cifras,
es un elemento incorrecto. Plantear que son crímenes pasionales, plantear que son que el feminicidio es cuando es relaciones íntimas, es una forma de reducir la cantidad de mujeres que están siendo asesinadas por ser mujer. Exacto. Porque cuando una mujer es violada por una persona, es asesinada por una persona que no es su pareja, pero que la pretende, que la quería, pero ella no le hizo caso. ¿Qué pasó con la adolescente que no quería tener una relación de noviazgo con un joven que vivía en el mismo barrio? Y ahí queda el video de cómo él se apoderó. Y cómo la lanzaba en la piscina y la volvía a lanzar en la piscina. Y no era su pareja. Y no era Entonces, su pareja. no, eso hay que eliminar ese concepto. Lo cierto es que todo esto lleva a lo que podemos decir el tema cultural. El esquema psicológico del hombre y de la mujer. Y por supuesto de la cultura a lo psicológico, ahí entra la familia. Una familia que cambió y que incluso hoy vi que se confirmó un dato que yo manejo hace muchísimo tiempo. Yo siempre dije que el dato del Banco Central hablaba de que el 38 tanto por ciento tiene a una mujer como jefa. Yo decía sí, pero posiblemente el 50 tiene una mujer o a nadie, o al hombre o a nadie, lo que esto significa. Ahora, en el plano cultural, doctora, ¿de qué manera se puede trabajar? ¿Qué no se ha hecho que se puede hacer para ir, yo sé que es difícil, desmontando esa cultura machista, leninista, que está en el, óigame, que como yo digo, que los mayorcitos ya estamos deformados? O sea, ¿de qué manera? ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué importancia tiene la bendita ordenanza que ya se desordenó del Ministerio de Educación, que buscaba precisamente trabajar en ese aspecto? Por favor, la familia. Es que yo sé que el tema de trabajar la prevención, la reducción o eliminación de la violencia contra la mujer no depende de una sola institución, sino que depende de diferentes instancias. En este caso, la educación que los jóvenes reciben en el hogar, como educación primaria, si dentro de ese hogar no hay una mejora de lo que son las buenas prácticas, las ganancias que tiene el buen trato, y en el centro educativo se va perpetuando esas conductas de malos tratos porque los docentes o los centros educativos no tienen una formación en prevención para reducir los niveles de violencia en nuestro país, entonces vamos a estar como estamos en este tiempo. Se hace necesario de que cada instancia pueda tener un mismo eje transversal, que lo que se va a impartir en las escuelas, que se pueda reflejar en el hogar, con los buenos tratos, con las buenas prácticas, es poner, a bajar un poquito los muros, como decía la doctora hace un momento, o sea, el protagonismo. Tenemos que tomar este año como una referencia de qué ha sucedido con las buenas prácticas, porque hay instancias que sí ha funcionado el tema de prevención de violencia, pero ¿qué ha sucedido en otras instancias que hemos tenido malas prácticas? Vemos que aquí, que yo sé que tú vas a hablar un poquito, de un seminario internacional que tienen para hacer abordaje, para determinar cuáles serían las prácticas pedagógicas que van a garantizar que pueden fluir y reducir los niveles de violencia. Pero si en el hogar tenemos familias disfuncionales y no asumimos que hay una realidad en nuestros hogares y lo queremos pasar porque el amor lo puede todo y porque esa mujer tiene que soportarle todo a un hombre, y que en el centro donde esa señora trabaja o ese caballero trabaja saben que hay una situación y se quedan callados porque los pleitos de marido y mujer nadie se puede meter, y todavía tenemos esa cosmovisión, teniendo instituciones que hacen esos abordajes, con un 911, con la línea de la mujer, con la línea de auxilio, con la línea vida, pero hasta que nosotros como sociedad no entendamos de que esto es un asunto de todos y que no depende de una sola instancia, vamos a tener casos alarmantes y en algunas referencias muy buenas prácticas. ¿Qué sucede cuando un niño vive niveles de violencia en el hogar? Bueno, pues el niño comienza a representar una serie de síntomas que se van a reflejar dentro de su conducta como fuera de su hogar. O sea, y en esto, baja estado de ánimo, depresión, trastorno del sueño, trastorno de la conducta alimentaria, comportamiento repetitivo, porque el aprendizaje social, si yo veo que en mi casa el poder y el control y la dominación ha sido lo que me ha construido, pues ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a reflejar eso mismo fuera de mi hogar. Y si yo le doy un mal golpe a un niño o una niña y un periódico sube el pleito en el centro educativo,
¿qué estamos haciendo? Estamos visibilizando una problemática, pero no estamos dándole la solución a esa problemática. Yo pienso además que tenemos que tener claro que la familia es un reflejo de la sociedad, no al revés. La familia está constituida por hombres y mujeres que pasan por un sistema educativo, en el cual van a recibir una u otra construcción de masculinidad, construcción de feminidad. Entonces, no podemos cargar a la familia diciendo que la familia es la responsable del problema. Sí. La familia está recibiendo mensajes permanentemente a través del sistema educativo, a través de los medios de comunicación, a través de las religiones. Y tenemos nosotros, y la familia es un ente un poquito cerrado. Es un producto. Es un producto, pero tenemos, las políticas públicas sí pueden ejercer procesos de cambio de patrones culturales a través de todo lo que hemos estado planteando acá. O sea, el sistema, el Estado sí puede definir los contenidos que se van a transmitir en el sistema educativo. El Estado sí puede definir cómo se va a abordar desde el sistema de salud los casos de violencia. Muchas veces las mujeres son revictimizadas cuando van a un centro de salud o cuando van al sistema de justicia. Entonces, esos jueces, esos abogados, ¿dónde fueron formados? En nuestras universidades. Ese papá y esa mamá, ¿dónde fueron en nuestras escuelas? Entonces, tenemos que insistir en lo que hemos estado planteando las tres que estamos acá. Es un sistema integral y necesita de un abordaje integral. Por eso he insistido en el tema cultural, que no se cambia con un decreto. Pero, Ivonne, usted tocó esto y no quiero como seguir por ahí, porque ese es que es un drama terrible, el de los huérfanos. Deben ser cerca de 1000, porque hace unos años viven por 800 y algo. La realidad de esos niños, ¿qué hace el Estado cuando un niño pasa por este drama? A veces lo toma la abuela, o sea, hay un drama humano terrible. ¿Qué se está haciendo desde el Estado, de las instituciones? Tengo entendido que el gabinete social de la vicepresidencia se ocupa, pero no, me imagino que no de todos. ¿Qué se está haciendo con estos muchachos? Que no sé, insisto, qué cantidad son más o menos en la actualidad. Bueno, hay diferentes instituciones en el Estado y es importante volver a decirlo. Volvemos que están trabajando con estos temas y que están aportando cada uno desde sus propias plataformas. Y como decía Ivonne, algunos hay que mejorar las cosas y otros están funcionando. El protocolo de atención a niños huérfanos de feminicidio, que fue realizado en el año 2016 y que está coordinado por el despacho de la vicepresidencia, por el Ministerio de la Mujer, CONANI, Educación, Salud Pública y la Procuraduría General de la República, pues da atención a los niños huérfanos de feminicidio a través de las familias acogedoras. Estamos hablando que cuando un hecho sucede, inmediatamente, aparte de ir la Procuraduría o la Policía, pues inmediatamente el Ministerio de la Mujer, que está ubicado en todo el territorio nacional, pues hace el mismo desplazamiento y es el primer contacto con esas personas. Se le ofrece entrar al protocolo. Actualmente tenemos 378 niños huérfanos de feminicidio y 177 que viven en esos hogares que han sido acogidos. Entonces también trabajamos con ellos porque de una manera u otra no solamente cambia la vida del hogar, sino que también cambia la vida de esos niños que reciben a esos niños huérfanos. ¿Qué atención le damos? Sí. Bueno, la responsabilidad del Ministerio de la Mujer es el seguimiento socio-psicológico y legal. Tenemos abogadas y psicólogas en todo el país que damos servicios de manera gratuita y hemos especializado un área para trabajar con esos niños. También ese protocolo incide para que educación pues dé los pasos al lugar para que en el plantel educativo donde él convive se le informe de esa situación para que estén pendientes de cualquier cambio de conducta, pero también de manejo de la situación de crisis que vive. Pero todo huérfano de la violencia contra la mujer tiene un terapeuta asignado para verlo semanal, quincenal, una vez al mes, ¿o no da abasto? Sí, se le hace planes de trabajo, con ellos, los que entran al protocolo. Estamos hablando que no todos entran al protocolo porque es algo opcional. Uno se lo ofrece y ellos deciden, las familias acogedoras. ¿Y qué estaría generando? Por eso lo de los 300, o sea, no es que las víctimas sean 300, yo iba por ahí. Por favor. Mira, es las opcional políticas, porque, óyeme, las políticas
que se hacen para todo el mundo. Por ejemplo, las casas de acogida, yo no puedo ponerle una pistola a una mujer para que entre, yo se la ofrezco. ¿Cuántas hay? Actualmente hay 3 casas de acogida y se están construyendo 2, pero yo no creo en la casa de acogida. Por mí no debería haber una casa de acogida, porque llevar a una mujer a una casa de acogida es llevarla, o sea, hacerla víctima otra vez, encerrarla y sacarla de su entorno. Lo que deberían sacar es al hombre y llevarlo a una casa de acogida al hombre. Sin embargo, por la necesidad de protegerla, el Estado tiene que hacerla. En lo que va del año, en los primeros 9 meses del año, hemos recibido 908 personas, 538 mujeres y los otros son niños, niñas y adolescentes, hijos de ellos. Si ustedes buscan las estadísticas, los feminicidios que han ocurrido, un 0,3 de las mujeres que han muerto son de casa de acogida. ¿Qué significa? Que las mujeres que entran a casa de acogida no han sido víctimas de feminicidio. En lo que yo llevo como ministra en los 3 años, ni una. Y te reitero, ¿por qué? Porque se le hace el trabajo, se le prepara una forma de que cuando ella salga tengan una red de apoyo. O sea que sí ha sido positiva. Claro, son positivas, pero hay gente que dice, por ejemplo, ¿y por qué tan pocas? Y yo le pregunto, ¿y usted sabe cuál es la acogida? Bueno, ¿y por qué no la acogían? Bueno, porque las políticas públicas también hay que llevarlas al conocimiento. Y por eso del ministerio hacemos diariamente... Pero efectivamente no son pocas, ministra. Conocimiento. Son pocas y las políticas se miden por el presupuesto. Son pocas, por la inversión que hacemos. Son pocas, pero yo personalmente como ministra, como especialista en la materia, no creo que, como hay gente que dice, debe haber una por cada provincia. No, debe haber una por cada región, porque cuando tú la pones por cada provincia, tú la normatizas y dices, bueno, no importa, eso pasa en una casa acogida para que ella se refugie. Pero usted me acaba de decir que ha sido positivo el trabajo. Claro, ha sido positivo, pero lo ideal es que a ellas, ¿tú crees que ellas quieren ir a la casa de acogida? Se escapan. Ellas van obligadas porque la estamos sacando de su entorno para protegerla. O sea, ellas van a un encierro. Entonces, ellas cuando llegan quieren irse. Pero eso no se da en situaciones de crisis. Porque lo de la casa de acogida me dijo que es una situación de crisis, sobre todo por la deformación machista, no solo de los hombres. Pero ninguna mujer quiere dejar su casa, Pablo. La educación nuestra es que nosotros, una casa para nosotros, el hogar, o sea, las 4 paredes, aunque sea alquilada, nadie quiere dejar su entorno, dejar su trabajo. Lo que pasa es que estamos hablando de salvar vidas. Claro. O sea, por supuesto que nadie quiere dejar su casa. Claro. Pero yo pienso que lo que está planteando Janet tiene todo el sentido. O sea, a quien debería inmediatamente localizarse y recogerse es al hombre, que ella está ahí. Y tiene que ir ella y sus hijos. La estamos encerrando a ella, cuando él es el que está provocando. Pero aún así, creo que tu planteo tiene sentido. Tu planteo tiene sentido. Y yo quiero decir una cosa. Yo he escuchado acá lo que ha planteado la ministra en términos de que el presupuesto ha subido. Pero, ¿cómo ha subido el presupuesto general de la Nación? ¿Realmente sigue siendo o no el Ministerio de la Mujer con todo este problema? El ministerio, la cenicienta del sistema. Vamos a averiguarlo porcentualmente, cómo ha estado el Ministerio de la Mujer, o sea, a partir del presupuesto. En relación que es a los importante, otros. Porcentualmente. Los ministerios que menos recursos recibimos somos el de la mujer y de la juventud. Pero porcentualmente no ha aumentado. Bueno, sí, porcentualmente, que es lo importante. Con relación al aumento de presupuesto cada año, estamos hablando que muy ínfimo, estamos hablando que un menos del 5%. Si yo estuviese en mi casa, tenemos que cambiar las prácticas, porque si le damos más importancia a ministerios que tienen su importancia, pero que no tienen la problemática del día a día, como es la violencia contra la mujer y todo lo que esto trae con los observadores y con las víctimas de ese mismo sistema, tenemos que revisar las prácticas para fortalecer precisamente dónde es que está suelto el cabo. Si fuese yo una televidente, pero igualmente el tema del presupuesto, que también es uno de los logros que estamos trabajando como Estado y que somos referentes en la región, está el presupuesto sensible al género. ¿Qué significa? Que cada institución también tenga dentro de su presupuesto y los planes operativos, pues recursos destinados para lo que le corresponde en el tema del abordaje, tanto prevención como atención. No es que si yo llego hago esto, no, es que el presupuesto tenga un capítulo que diga, en salud pública hay que dedicar en este año tanto del presupuesto para lograr esto y esto. Y precisamente en la mañana de hoy, a partir de las 10 de la mañana, estamos presentándole al país el tercer Plan Nacional de Equidad de Género, el Planet 3, que ha sido una consulta multisectorial, interministerial. Hemos andado todo el país, llevamos un año entero trabajándolo con la complicidad de la sociedad civil, de las empresas privadas, del sector público, y donde están precisamente definidos los 7 grandes ejes: cultura, educación, violencia, justicia, participación política, democracia, medio ambiente. ¿Y se atreve el Estado a llevar eso a las aulas, a pesar
de los pesares. Es que lo estamos llevando a las aulas. O sea, mira, Claro. nosotros tenemos esa ordenanza fue producto de un trabajo del Ministerio de la Mujer en la agenda de transversalización, que teníamos un tiempo ya lista para darla. Y la ordenanza lo que mandaba era a que se creara la política pública. O sea, estamos hablando que ni política pública era para que se creara, para que se sentaran en la mesa y se construyera. Y la sociedad, sobre todo el equipo conservador, que es bien potente y que está incrustado en los partidos, en las empresas, en los medios de comunicación, inmediatamente salió la homofobia. Esto es un país que lo que más habla, como no se puede parar en un púlpito ni en ningún lado a decir yo estoy en contra de que las mujeres tengan protección, lo más fácil es hablar de la homosexualidad. Así se es. quiso hablar de que nosotros queríamos en las escuelas enseñar a los niños y las niñas a la homosexualidad. Y yo quiero decirle al país que eso no se enseña, que en ninguna parte del mundo eso se educa, que es un tema de una decisión que tiene una persona en su orientación sexual. Que lo que queremos llevar a las escuelas y la agenda pendiente de las escuelas es construir nuevos niños y niñas que manejen las relaciones primarias desde el diálogo, desde el respeto a la dignidad de cada persona. Pero sobre todo desde el lamentable poder. es que ustedes se dejaron ganar la guerra mediática, porque más de uno se creyó, y posiblemente se crea, si hacemos la investigación, que la ordenanza era una decisión del Ministerio de Educación, que se va a hacer esto de tal y tal manera, y no era así, sino como usted acaba de decir. O sea, vamos a reunirnos a definir cosas, pero de repente hubo una manipulación donde ocurrió ese asunto. Porque óyeme, en este país y en América Latina, el poder conservador maneja los medios y maneja el dinero. O sea, todos los movimientos progresistas y de derechos humanos le ha sido bastante difícil a la sociedad lograrlo y ha tenido que empañarse en la mayoría de las acciones. ¿Por qué? Porque, reitero, los medios de comunicación en esto juegan un papel muy importante, como decía nuestra compañera Ivonne, y yo creo que es una agenda pendiente. El niño y la niña que está en la escuela, que aprenden a manejar las relaciones de poder y que entienden que el varón es el que toma la decisión y que si una mujer gana más que él, porque ahí están las estadísticas, desde el observatorio se lo podemos decir de igualdad, que los jóvenes menores de 35 años dicen que si una mujer gana más que él hoy en República Dominicana, hay problemas en las relaciones de pareja. ¿Qué significa? Que los más jóvenes están más violentos. ¿Y de quiénes aprenden esa violencia? Pablo, de los tú o yo, como tú decías, que ya estamos dañaditos, mal formados y que repetimos y enseñamos eso, porque los maestros ya tienen un patrón de conducta aprendida. Para ellos en las escuelas, que además son los líderes de la educación, poder enseñar a los niños y a las niñas, tienen que desaprender el patrón aprendido para aprender un nuevo patrón que implique un rol de poder entre niños y niñas. Yo quiero que las mujeres dominicanas, las niñas dominicanas, y lo quiere Virtud y lo queremos todas, puedan en la escuela pensar que pueden ser no solamente presidentas porque se van a ese cliché, no, que ellas pueden ser dueñas de su vida y que se van a acostar y a levantar sin el temor de que un día un hombre por amor le mate. El amor no duele, el amor cuida. Nadie puede matar por amor. Y lamentablemente las mujeres dominicanas y en el mundo seguimos pagando el precio de dejar de amar con la muerte. Y yo creo que es una reflexión para los hombres que también aprendan y reaprendan que como ellos tienen la capacidad de dejar de amar y nadie los mata, nosotras también tenemos ese derecho. Yo pienso que si fuese televidente hoy no quisiera que esto termine sin escuchar a tres mujeres que tienen liderazgo en esta materia recomendar cómo puede uno evitar caer en este ciclo y que nuestras hijas también, nuestros hijos, porque no es un tema de mujeres, es un tema de mujeres-hombres, y que cada una con el conocimiento que tiene ya pueda dar a esa mujer que nos está mirando un recurso hoy. Bueno, hemos insistido en que es un tema de educación. Hemos insistido que es un tema que tiene que ser abordado de manera integral. Nosotros desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo estamos apostando a eso. Por eso estamos desarrollando procesos de formación con docentes para trabajar desde las aulas esta temática. El próximo jueves 28 de noviembre tenemos un seminario internacional sobre prácticas pedagógicas para abordar la temática y un intercambio de buenas prácticas. Es un seminario donde contaremos con invitados e invitadas internacionales. Viene una especialista del tema desde El Salvador, Mélida Guevara, que estará con nosotros y nosotras. También el Ministerio de la Mujer nos trae un especialista desde España que nos va a abordar también la temática de cómo prevenir la violencia desde la infancia. Y tendremos un panel de especialistas dominicanas, la doctora Tajira Vargas, que ha hecho importantes investigaciones sobre esta temática. Vamos a tener a Luis Berger, que es un psicólogo que ha estado
que ha desarrollado un trabajo excelente al frente del Centro de Trabajo con Hombres Agresores, que tenemos entendido que de los hombres que han pasado por allí, que son unos 35.000 desde que se creó esa unidad, ni uno ha caído en feminicidio. O sea que vamos a tener un trabajo integral, dominicanos, dominicanas e invitados internacionales. Les invitamos. ¿Eso va a ser cuándo? El jueves, próximo jueves, a partir de las 8:30 de la mañana en el Paraninfo de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias, Virtudes de la Rosa de la UAS. Gracias, Ivonne Guzmán, terapeuta familiar, y por supuesto a la señora ministra de la Mujer, Janet Camilo. Gracias a ustedes por esta mañana dedicarlo a analizar estos temas que son muy importantes, alianzas estratégicas. Saben ustedes que CDN siempre está a su entera disposición y especialmente Enfoque Matinal. Muchísimas gracias. Gracias a Continuamos. Buenos días, es día de la lucha contra la violencia de género. Indiscutiblemente parte de nuestra agenda para el semáforo hoy. Los buenos días al modo del semáforo, la roja. En un momento en que hablamos tanto de las posibilidades de que una mujer sea agredida por ser mujer, hay una perspectiva que no podemos dejar de ver. El futuro, nuestras niñas, las adolescentes y niñas que están creciendo hoy. Como en una sociedad que orgánicamente se ha convertido en violenta, vamos a impedir que ellas que vienen en una fila de unas madres, de unas tías, de unas mujeres en la sociedad que les modelan sean víctimas. E igualmente los hombres, porque el ciclo de la violencia no es de las mujeres, es de la sociedad. Pues, de paso, saludar qué manifestación tan linda hicieron ahí las mariposas. Definitivamente 3 consejos. Hay mucha gente estudiando este tema, pero yo quiero abocarme a la fuente en la que se convierte UNICEF, que mundialmente ha estado también observando y categorizando el bienestar de nuestros niños y niñas. Primero, hay que modelar en la casa. ¿Y cómo puede modelar una madre que ya aceptó el rol de víctima? Pues hay que identificar el problema. Nuestras niñas necesitan el respaldo, sea de un hombre que les dé el respaldo afectivo, el cariño afectivo que necesitan, aún no sea papá, tío o abuelo o aún allegado a la familia. El equilibrio que busca una mujer en la vida también está fundamentado en quiénes son los hombres de su vida durante su niñez y cómo la tratan. Cómo la tratan va a determinar también el modo en que ella asume o acepta que la trate un hombre cuando crece. Y número 2, vamos también a identificar cómo podemos evitar que nuestras niñas sean objeto de violencia mañana. En el trato que tienen con sus hermanos, en la casa, es vital cómo los niños se tratan entre sí. Eso también va a determinar cómo lo harán mañana con las demás personas, independientemente de que no estén en el círculo familiar. No podemos dejar de dar esos consejos en un momento en que la violencia no es un mal que se va a frenar mañana, sino que a futuro también tendremos que hacerlo. Número 3, cómo las niñas se defienden de los que las agreden en la calle o en las escuelas. Que nunca sea con violencia, pero que tengan la capacidad de no quedar calladas, de decir. Ese es un fundamento desde la niñez. Pasemos a la luz amarilla. Hoy estamos pendientes de cómo el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de La Vega va a dar su decisión contra el ex sacerdote Bienvenido Florenzán Ulloa. Está acusado de agresión sexual a un estudiante durante sus funciones como director del Colegio Agustiniano. Es una audiencia que ha tardado casi 2 años para conocerse. Un juicio de fondo que ha intentado ser obstruido por sectores conservadores que no desean que la Iglesia Católica se vea en escándalos. Pues no se trata de un escándalo de la Iglesia Católica, se trata de un actor. Así que hay que poner cada cosa en su justo contexto. Hoy a las 2 de la tarde es un escenario al que estamos prestando atención, porque no son casos aislados. La violencia hay que observarla y darle seguimiento como sociedad para frenarla de raíz. Y ahora sí pasamos a la luz verde. La apuesta de Educa, que también de paso viene a coincidir con lo que este día buscamos, que es erradicar la violencia. No hay manera de que avancemos en la formación de nuestros hijos si no se involucra la familia. La familia
junto con la escuela, deben de hacer un matrimonio necesario para las transformaciones que necesitamos con el tipo de ciudadanos que estamos formando. Ahora que tenemos una tanda extendida que permite que deliberadamente los padres puedan en un largo horario del día enviar sus hijos a la escuela con toda confianza, es importante que se sepa que en ese proceso no deben estar ausentes los padres. Vigile lo que hacen sus hijos. Un día tómese la tarea de ver cómo anda su cuaderno, cómo andan sus amigos, quiénes son sus relaciones y cómo está siendo influenciado. Una propuesta de Educa que hoy no podíamos dejar también de proponer para ustedes en la luz verde. Hasta aquí con cariño el semáforo. Rosa Pérez Melo, abogada, ella va a hablarnos hoy de un tema que ya la gente tiene en mente, que es el sueldo de Navidad, el famoso salario número 13, que según me cuenta Rosa, eso no es una cuestión que le sale al patrón y que vamos a darle este sueldo, eso es por ley que le toca al empleado, tanto del sector público como del privado. Buenos días, Rosa, un placer. Gracias, igual, don Nelson. Háblanos del salario 13. El salario 13 es un sueldo, dicen así mismo, sueldo número 13, le dicen la regalía pascual en el sector público, y es ese dinerito que todo el mundo espera, ¿verdad? Para cubrir, ya muchos lo tienen comprometido, el salario 13, para pagar préstamos, ¿verdad? Hasta el 14, sí. O sea, el de enero, que es el primero del año. Síganos. Sí, y es efectivamente, como usted plantea, don Nelson, un salario obligatorio establecido por la ley y que nació como disposición, de producto de la misma costumbre de que antes los patronos, cuando llegaba esta época dulce, ¿verdad?, donde se siente esa brisita navideña, donde hay mucho amor, pues les regalaban a sus empleados o a las personas que trabajaban con ellos, les regalaban una proporción económica o también le entregaban ya sea canastas y demás. Entonces, así es que nace, producto de la costumbre, lo que hoy es una ley, establecida en la ley 52-36, y esa normativa es obligatoria, es decir, todo empleado tiene que recibir su salario de Navidad a más tardar el 20 de diciembre de cada año. Es decir, eso no es negociable. Ya leí en la prensa que en cuanto a las instituciones públicas, el 5 de diciembre, el mes que viene, ya le van a entregar su regalía pascual. Ese salario 13, eso es completito. Ahí no le aplican impuestos, la DGI ni nada de eso. Así es, hay que entregar el salario completamente, el salario número 13. ¿Y de dónde nace ese salario 13? ¿Cómo se calcula ese salario 13? Pues de los salarios que usted ha devengado durante todo el año, se divide entre 12 y esa proporción equivale al salario 13. Eso quiere decir que si usted no ha trabajado el año entero, lo que le van a dar es la cantidad de meses de ese año. ¿Cómo es el asunto? Sí, una proporción. Sí, si usted lo que trabajó es un mes y su salario es 30,000 pesos, si dividimos esos 30,000 pesos entre 12, a usted lo que le van a entregar son 2,500 pesos. Entonces, es importante que usted sepa que de manera obligatoria ese salario número 13 hay que entregarlo. Y mayormente los empresarios no tienden a jugarse con este tema porque hay responsabilidades para que el empleador que no otorgue en el tiempo correspondiente que establece la ley, a más tardar el 20 de diciembre de cada año, pues puede ser, en un momento determinado, el empleado puede recurrir al Ministerio de Trabajo y decir que tal empresa no está cumpliendo con las disposiciones correspondientes y que a sus colaboradores, empleados, no le ha entregado el salario número 13. Y también, posteriormente, si un empleado demanda y no le entregaron el salario número 13, una de las cosas que va a colocar el abogado en la demanda por despido injustificado va a ser esto, que hay que pagarle su salario número 13. Este año se produjo un aumento del sueldo mínimo, tanto en el sector público como en el privado, porque es para el privado, pero el público hizo su aumento. Eso significa que habrá que dividir una proporción, lo que usted ganaba hasta junio, julio, en que se produjo el aumento y lo que gana a partir de ahí. ¿Cómo es? Así es. Si usted ganaba, por ejemplo, ahora mismo el sueldo mínimo para las empresas que por debajo de 2 millones de pesos, que tienen entre sus activos y empleados menos de 2 millones de pesos, para esas empresas el salario mínimo antes era mucho menor, eran 9,000 y tanto de pesos. Hoy son 10,700 y tanto de pesos. Entonces, si usted ganaba, antes de que se aumentara el salario, se le va a sumar esto,
es decir, los 9.000 pesos más los 10.000 pesos a partir de las disposiciones de la nueva ley. Entonces también es importante que se tome en cuenta esto, porque la ley establece también que el empleador no está obligado a pagarle más de 5 salarios mínimos en cuanto al salario de Navidad se refiere, es decir, no más de 5 salarios mínimos. Es decir, que si el sueldo mínimo son 10.749 pesos aproximadamente, usted no está obligado a pagarle como empresa, porque hay que tomar en cuenta que no todas las empresas tienen el mismo salario mínimo. Si usted es una empresa mediana, va a tener un salario mínimo de 15.000 y tanto de pesos, y si es una empresa grande, tiene un salario mínimo de 17.000 y 300 pesos aproximadamente. Es decir, que dependiendo del tamaño de la empresa, el salario mínimo varía, pero la ley no le exige al empleador que pague más de 5 salarios mínimos. Estamos hablando de que si multiplicamos 10.749 pesos por 5, ¿cuántos serían aproximadamente? Estamos hablando de algunos 60.000 o de 70.000 pesos. Usted no está obligado a pagarle más de eso, independientemente la persona gane más. Sí, es importante que se tome en cuenta esa parte. Ahora, muchos empleadores, especialmente empresas multinacionales en el país, por mutuo acuerdo, por la autonomía de la voluntad, un principio jurídico, no tienen ningún inconveniente en decir, no, vamos a pagarle a este empleado que ha sido bueno, que ¿verdad? Es bien merecido, que tiene que pagarle su salario 13, pero vamos a pagarle algo más, que por la autonomía de la voluntad, independientemente de las disposiciones del Código de Trabajo, usted puede pagarle más. Bueno, entonces, recapitulando, sueldo número 13 es obligatorio. Así es. O sea, eso no depende hay que darte un sueldo adicional ahora en diciembre, a más tardar el día 20, ¿es así? Así es. Y el trabajador o colaborador, como tú dices, tiene la opción de acudir al Ministerio de Trabajo en tanto y cuanto o no le entreguen o se sienta inconforme. Yo sé que este año va a haber algunas confusiones por el asunto del aumento que se produjo a mediados de año. Entonces tú ganas 9.700 ahora y tú crees que te van a dar, no, tú ganas 10.300 ahora y tú crees que te van a dar 10.300, pero resulta que tú ganabas hasta junio 9.700. Exactamente. Entonces el trabajador que entienda que va a haber una diferencia, échele más, échele menos, pero que va a ser la sumatoria de los dos niveles salariales. ¿Es así? Sí, así es. Puede acercarse al Ministerio de Trabajo y en caso de que usted haya sido despedido, porque un punto importantísimo es que independientemente usted se vaya de la empresa, usted se fue de la empresa, fue despedido o usted renunció, resulta que aunque no se haya concluido el año, imagínese que usted se fue de la empresa en octubre, a usted habría que darle una proporción del salario de Navidad. Y hay muchas empresas que no le dan conjuntamente con las prestaciones laborales su dinero, sino que lo que dicen es, vamos a esperar hasta el 20 de diciembre cuando haya mayor liquidez y yo le pago a esa persona que renunció o a esa persona que la despedí en diciembre. Entonces usted también tiene la opción de decir, empresa, ya yo me fui, ya tú me pagaste una parte de los derechos adquiridos que me correspondía o de mis prestaciones, ahora ya el 20 de diciembre a más tardar, ese dinero que tú no me pagaste en octubre, porque no era obligatorio que me lo pagaras en octubre, es decir, hay flexibilidad para que esa persona que renunció se le pague su salario de Navidad en diciembre, que es la época que corresponde. Bueno, muy bien, ahí están los aspectos legales del sueldo 13, ya el hecho de que usted lo administre bien, de que usted lo deba, de que usted se reenganche, ya esos son otros asuntos, pero lo de Rosa Pérez Melo es que hay que entregarte el sueldo 13 completo a más tardar el 20 de diciembre. Así es. Muchas gracias. Siempre a la orden. Un placer y nos vemos por aquí el lunes próximo. Así es. Y a ustedes también la invitación para mañana en Enfoque Matinal. Nos vemos.